se mueven hacia la zona de Cancún y de Yucatán. Difícilmente se mueven. De hecho, ni siquiera llegan a Belice, en muchos casos. También tenemos los de Cabo Verde, que son los que ocurren entre agosto, septiembre, para esa fecha, que son los que vienen cruzando el Atlántico, y que por lo tanto, estos no tienen este gran, por la trayectoria que históricamente han seguido, son pocas veces las veces que se meten en el Golfo, tienen un efecto local sobre el Golfo, ese caso de Katrina. Aquí estamos viendo una serie, estas son una serie de imágenes que muestran cómo se ha venido comportando la mancha. Son imágenes hechas a partir de imágenes de la NOAA. ¡Wow! Sí, y de simulaciones también. Fíjense que la mancha se ha mantenido relativamente en una zona restringida, alrededor de Luisiana, y zonas relativas. Eso es lo que tiene que ver por las corrientes, tú dices. Sí, por las corrientes, por un lado, superficiales. Y luego también están, lo que ha permitido un poco la dispersión, han sido, sobre todo hacia la parte del este, han sido las corrientes submarinas. Pero se dice que está llegando a Florida, entonces. Sí, es altamente probable que las manchas, fíjense, hay una mancha que se dice que es de profundidad. Un detalle con esto, el petróleo es más ligero que el agua. Luego, una mancha en profundidad se sostiene por poco tiempo, tiende a subir y por lo tanto se tiende a mover principalmente, y esa era la situación estimada al día de ayer lunes. Normalmente esta mancha se mueve más hacia la superficie y es influida más por los vientos y por las corrientes superficiales que por la corriente de profundidad. Ahora, hay corrientes de profundidad que mueven la masa de agua superficial y en este caso se da. Okay. O sea, digamos, el destino de este petróleo, ¿cuál es? ¿Hacia dónde va? Bueno, la gran masa se espera que se quede en las inmediaciones. Ahora, mientras más pase el tiempo, si no se detiene el derrame, sí, evidentemente se va a ir expandiendo. ¿Hacia dónde? La idea es que va a seguir la corriente del Golfo. Esto quiere decir, se va a mover alrededor, por toda la costa oeste de Florida, descenderá, y en el punto en que entra a la corriente del Golfo, que es la que pasa entre Florida y Cuba, en este momento se enganchará y se dispersará más rápido, subiendo, dándole la vuelta a la península de la Florida y subiendo hacia el norte y el oeste y el este en el Atlántico. Es decir, toda la costa este de los Estados Unidos hacia arriba, ¿no? Sí. Hasta el Atlántico Norte. Sí. Okay. Afectará evidentemente, podrá afectar evidentemente la parte de Cuba, que está más cercana a Florida, pero ni siquiera la zona oriental de Cuba se verá afectada, ni la costa sur de Cuba se espera que sea afectada. Con mucho menos razón, entonces, la costa norte de República Dominicana no se va a ver afectada. Exactamente. Hay varias simulaciones que se han hecho. Varias personas han ofertado simulaciones para algunos grupos, sobre todo grupos académicos, en base a imágenes satélites, en base a informaciones meteorológicas. Sobre eso sería bueno que en el próximo segmento veamos los resultados. Sí, porque hace rato que tenemos que subir. Vamos a la pausa y volvemos con Miguel Silva. How does drinking Evian make you feel? Come on, I said a hip hop, the hip it to the hip hop, and you don't stop the rocket to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rocking to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. See, I am Wonder Mike, and I'd like to say hello. Bang bang, boogie to the boogie, the up jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock.
you don't stop. Rock the rhythm that'll make your body rock. Real simple. You heard my voice, so then I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Come and sing that song, that song. Seguimos conversando con el biólogo Miguel Silva sobre el derrame petrolero en el Golfo. Miguel, veíamos unas imágenes de aves, también peces. ¿Cuánto daño realmente pueden estimar ustedes va a ocasionar esto o está ocasionando esto? Bueno, mucho. Solamente te puedo decir eso ahora. ¿Irreparable? En el corto plazo sí. En el largo plazo, y cuando hablo, te digo de largo plazo, te estoy hablando de más de 10 años. O sea, esa zona va a estar afectada Mínimo, por los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la rotura de la cadena trófica. Cadena trófica que primero tiene que intentar recuperarse sobre unos fondos alterados. Rápidamente, Miguel, ¿qué es la cadena trófica para la gente que sí, nos está cierto. mirando? La cadena trófica es lo que se conoce como la cadena alimenticia. Es la forma que más fácilmente se ilustra es cuando se pone la imagen de un pez grande comiéndose a uno mediano pequeño, que se está comiendo uno pequeño. En realidad en la naturaleza no ocurre así. En la naturaleza ocurre desde las algas, en el caso de los mares, desde las algas, que son nuestras plantas a nivel del mar, hacia organismos herbívoros, muchos de los cuales también viven en asociación con estas algas, con estas plantas, como son los corales. Los corales sirven también de alimento a muchos organismos, que a su vez sirven a otros, que son los que pescamos. Y así arriba. Hasta la ballena. Hasta el hombre, yo diría. Sí, hasta el hombre que se come la ballena, Sí, sobre todo los japoneses. Que se come incluso a la ballena. Entonces, volviendo al caso, es en toda la zona de Luisiana, que es una zona, toda esa zona de costera es una zona pesquera, está siendo y será cerrada, se ampliará el cierre de toda esta zona costera por los daños a la pesca. Además hay otro detalle, precisamente por el movimiento de las corrientes, los nutrientes se quedan normalmente cercanos a la costa aquí en el Golfo, en esa zona del Golfo, lo que hace que la pesca sea muy buena. Todos estos nutrientes entonces van a estar mezclándose con el petróleo y van a estar rompiendo, porque los nutrientes son la base de toda cadena alimenticia, es el inicio, son como los nutrientes de las plantas que son las que alimentan. Entonces, esta es la situación que se va a dar. Se va a tener una rotura de la cadena alimentaria y, por lo tanto, la industria pesquera de la zona tendrá que cerrar por varios años. Porque hay un detalle, los peces que mueren ahora no van a dejar descendencia. Entonces, los peces que mueren ahora significa que las generaciones que iban a venir en los próximos años no van a venir. Claro. Hay que esperar que vengan poblaciones de otros lados a ocupar estos espacios cuando sea posible ocuparlos. Es decir, cuando haya nutrientes. Es decir, cuando haya nutrientes y el agua no esté tan contaminada que impida que estos animales se intoxiquen. Entonces, esto no es un proceso de 2 días, es un proceso de varios años y por eso preliminarmente siempre se habla de unos 10 años para poder tener una recuperación de estos ecosistemas. Y digamos que es una estimación un tanto optimista en muchos casos. Miguel, te interrumpimos por las imágenes, pero Sí. tú venías desarrollando la idea cuando conversabas con Ramón sobre las simulaciones que se le han presentado a académicos sobre el movimiento de este derrame petrolero. Sí, precisamente Termínanos la idea ahí. Bueno, lo mejor sería explicarla con él. Ok, Con un video. el video. Vamos a ver si doña Mabel... No lo tenemos listo todavía. Muy bien.